Hola, mi nombre es Selene Villa. En mi proyecto hablaré acerca de un personaje muy interesante, el cual es Lazarillo de Tormes, ya que después de leer la novela picaresca nos encontramos con algunas interrogantes del por qué. Lazarillo narró todas las adversidades que tuvo que pasar a manos de sus múltiples amos, los cuales eran en la mayoría hombres sin escrúpulos, mentirosos, hipócritas que se escudaban de las apariencias para tomar ventaja del pequeño e ingenuo Lazarillo de Tormes. Por tal motivo es evidente que al pasar por varios amos, Lazarillo aprendió de estos y comenzó a buscar la forma de sobrevivir ante su bajo estrato social con una astucia e ingenio que logró subir de nivel social a pesar de todas las adversidades que experimentó desde su infancia. De modo que mi tesis es, Lazarillo cuenta sus adversidades y sus pecados con el fin de que la gente vea la imagen real de lo que sucedía en la sociedad, ya que tanto el clérigo como los demás amos son producto de una sociedad ruin en la que Lazarillo es tratado con crueldad y dureza. Así que al confesar los pecados de sus amos, no solo recupera su dignidad, sino que esto le permite permanecer sin remordimiento en una clase social acomodada. Para empezar, la vida de Lazarillo es un simple reflejo de lo que pasa a muchas personas que nacen en una pobreza extrema y que tienen que salir adelante a como de lugar. Así que Lazarillo es sin duda una prueba irrefutable de lo que pasa realmente en la sociedad y los tratos que se les da a personas de bajos recursos que carecen de simpatía por parte de los clérigos o personas de alto rango. Comienzo analizando a uno de los amos más importantes de Lazarillo, el ciego, y cómo es que Lazarillo decidió confesar no solo los pecados del ciego, sino también sus propios pecados con el fin de aminorar su propia culpa. Desde una perspectiva más general, Lazarillo admite que al ver que el ciego era un hombre tan ruin y tan avaro, que él decidió desestimar la inteligencia del ciego tratando de engañarlo, tomando cosas que no debería como muestra de venganza, ante tan horribles tratos y golpes que el ciego le propinaba. Con todo esto, en el primer tratado, Lazarillo cuenta: digo verdad, si con mi sutileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre, mas, con todo su saber y aviso, le contaminaba de tal suerte que siempre, o las más veces, me cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo. Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo que por la boca se cerraba con una argolla de hierro y su candado y llave. Y al meter de todas las cosas y sacallas, era con tanta vigilancia y con tanto por contadero que no bastaba todo el mundo a hacerle menos una migaja. Mas yo tomaba aquella lacerilla que él me daba, la cual en menos de 2 bocados era despachada. Así que al contar sus penas desde pequeño, él trataba de remediar el mal que había hecho a sus amos, justificando que todo lo que había hecho era porque la sociedad estaba fragmentada y de algún modo él tenía que subsistir. Como bien lo dice el autor del artículo Armstrong College, el ciego lo introduce en la vida real, que es muy dura para los mendigos o pícaros. Le enseña la carrera de vivir como un pícaro a través de engaños y sisas. Por lo tanto, le agradece Lázaro al ciego. Además, le admira por su astucia e ingenio. A causa del ciego, no solo aprende a cómo obtener comida y a cómo sacar dinero, pero también se vuelve a ser astuto, malicioso, tramposo y hasta vengativo. Así que el ciego es el primer amo, pero también el primer personaje que le abre los ojos al mundo real y le hace ver a Lazarillo que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que parece malo es completamente malo. De modo que, aunque Lazarillo pone en tela de juicio las malas obras de las personas que lo rodeaban, en este caso el ciego, también pone en tela de juicio las razones del por qué la sociedad era despiadada y marcada por la corrupción.
Con respecto al segundo tratado y su nuevo amo, el clérigo, es obvio que las expectativas de Lazarillo al ver a un clérigo como su amo eran altas debido a que, según la sociedad, los clérigos son personas buenas que proveen a los más necesitados y están para servir a los demás. Sin embargo, Lazarillo se lleva una profunda decepción cuando el clérigo resulta ser más avaro que el ciego. Así que, de modo idéntico, Lazarillo también confesó sus travesuras y sus experiencias con el clérigo, ya que al confesar que él había hecho sus fechorías por el simple motivo de sobrevivir ante el hambre y la soledad, a la comunidad no le quedaba otro remedio que perdonarlo, ya que él se portaba de esa manera porque no tenía otro remedio, ya que si no lo hacía de esa manera, él no hubiera sobrevivido a las míseras migajas del clérigo. Por ende, su inocencia se veía reflejada en el segundo tratado al decir, Dios me lo perdone, que 1000 veces le daba al diablo y el que se moría otras tantas bendiciones llevaba de mí dichas, porque en todo el tiempo que allí estuve, que eran casi 6 meses, solas 20 personas fallecieron y estas bien creo que las maté yo. O, por mejor decir, murieron a mi recuesta. Porque viendo al Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que holgabas de matarlos por darme a mi vida. De manera que Lazarillo, con su ingenuidad, se mostraba como un niño libre de pecado al contar todo, hasta sus mismos pensamientos, con el afán de ser absuelto de todo lo que él había hecho en el pasado, ya que sus pecados no eran tan aberrantes como los que cometía el clérigo en contra del pobre huérfano. En esta instancia, el clérigo representa la corrupción de la Iglesia católica, ya que en la mayoría de los casos la Iglesia tiene dinero para darle sustento hasta los más necesitados. Sin embargo, prefiere derrocharlo en sus propios intereses o en cosas banales, como es en el caso en la actualidad de los viáticos y lujos para la jerarquía de la Iglesia católica, que obviamente no son tan indispensables. Como lo expone Cabrera María en su video El Lazarillo de Tormes, aprendizaje de Lázaro como reflejo de un viaje de crecimiento, viaje social o moral. El autor escribe la obra para dar una crítica social a sus contemporáneos, reflejando actitudes y costumbres al ser humano que algunos no quieren ver. Así es como el tercer tratado, Lazarillo, muestra la apariencia como un reflejo de una sociedad quebrantada por el que dirán. Lazarillo advierte que las apariencias engañan, ya que su tercer amo pretendía ser un hombre con una imagen de riqueza y honor, pero después de unas cuantas horas, Lazarillo supo que el escudero se basaba de apariencias para que lo respetaran los demás ciudadanos. Así que Lazarillo se asombra al saber que su amo es de buen corazón, pero pobre como muchos de la sociedad que tienen que tapar el sol con un dedo fingiendo algo que en realidad no son con tal de mantener su honor intacto, y eso lo podemos constatar cuando en el tercer tratado Lazarillo tiene una conversación con el escudero y el escudero le dice, y solamente te encomiendo no sepan que vives conmigo por lo que toca a mi honra. Al observar que la sociedad era solo una ilusión en la cual la imagen pública, era más importante que la vida misma, acentúa la hipocresía de una sociedad que solo se mueve por honor y engaños. Lazarillo se convierte en el proveedor principal del escudero debido a que el orgullo de pertenecer a una supuesta clase noble le impedía al escudero buscar un trabajo y salir de la miseria. De todo eso desprende la necesidad de Lazarillo de contar sus experiencias con sus amos como anécdotas en donde él era un espectador de la corrupción y la falsedad. En tanto a su quinto amo, el buldero, este también representa la iglesia y su manipulación a través de estafas y falsos profetas que vendían la supuesta salvación por medio de burlas a personas creyentes. Si anteriormente los amos de Lazarillo habían sido ruines con él, definitivamente este amo
era el más descarado y deshonesto, puesto que trata de engatusar no solo a Lazarillo, sino a toda la gente que encontraba a su paso, con tal de hacer dinero a base de engaños. Lazarillo observa con sigilo todas las artimañas que el buldero y el policía fabrican en complicidad para obtener riquezas a toda costa. De un modo indirecto, este tratado da a entender que los miembros de la Iglesia son los que más se aprovechan de la fe ciega de la sociedad, puesto que nadie se atreve a cuestionar los actos que se cometen tanto fuera de la Iglesia como adentro. En relación a este amo, en su artículo Conflicto entre realidad y apariencia en la serie de Tormes, la, la autora Iturralde menciona, con este el protagonista percibe nuevas formas de engaños, falsos milagros, falsos enemigos, falsas curaciones, etcétera. Como lo anoté anteriormente, el mozo observa una realidad que no es, valiéndose de la religiosidad y buena fe del pueblo. Eso es explotado por el buldero y los secuaces. En esta perspectiva resulta fácil asumir que Lazarillo no solo observaba cómo sus amos eran personas viles, que lo único que les interesaba era el dinero y el poder, sino que trataba de alguna forma lavarse las manos, exponiendo las iniquidades que estos cometían en una sociedad falsa. Entonces, si Lazarillo confesaba todo lo malo que había pasado, se podía decir que él era solo un testigo ocular sin la necesidad de ser igual que sus amos. Pasando el séptimo amo, el capellán, él es el primer amo que le da trabajo a Lazarillo. No obstante, este también es un poco mezquino debido a que Lazarillo lo representó como un hombre avaro que quiere regatear el trabajo de Lazarillo, dándole poco dinero por el arduo trabajo que éste desempeña. En otras palabras, Lazarillo denuncia el abuso laboral. Lazarillo habla muy poco de él. Sin embargo, podemos notar que aunque este amo no lo mata de hambre, sí le trata de tomar el pelo a Lazarillo, quedándose con la mayor parte de las ganancias que el mismo Lazarillo acumula. De igual manera lo representa el blog titulado Perspectiva ciega, cuando el autor comenta, con el tiempo, Lázaro logra ahorrar suficiente dinero para comprarse ropa nueva. Este episodio muestra un punto de inflexión en su vida, tomando el control de su destino y dejando de depender completamente de la caridad y del abuso de otros. Aunque el capellán es especialmente cruel con él, su figura muestra la explotación laboral y las jerarquías sociales de la época. Entonces, podemos asumir que aunque Lazarillo cuenta que su trabajo es remunerado, él también manifiesta e impone a la luz las injusticias laborales que se pasaban por alto con tal de conseguir un poco de dinero para subsistir. En este cuadro, las jerarquías sociales quedan al descubierto cuando el rico o pudiente toma ventaja de las necesidades de los pobres y solo le da migajas. Por último, tenemos a su amo el arcipreste, que es el que lo tiene bien acomodado y por él goza de un buen estatus social. Así que al ser acusado de un delito penado por la sociedad de esa época, él, con todas sus experiencias y artimañas, logra tratar de evadir la realidad, tomando como excusas las malas experiencias y las enseñanzas que con el día a día tuvo que vivir. Así que al ser acusado de ser un hombre el cual su mujer le era infiel, él trata de hacer oídos sordos y contar sus experiencias, dejando saber que él es tan inocente como cualquier persona de la comunidad. Con esto en mente, podemos decir que al contar todas sus historias, el juez y la gente que estaba a su alrededor se podía dar cuenta que era un hombre que había pasado por tribulaciones y que lo único que tenía era lo que le pertenecía en ese momento. Así que Lazarillo, al ver que podía quedarse sin nada, decide contar todo lo acaecido para liberarse de las burlas que lo perseguían. Para ser verdad, Lazarillo es una comedia picaresca en la que, como dice Baena Julio, hasta las igualdades están escritas en forma de desigualdad
y negación cuando Lázaro admite que no ser más santo que mis vecinos. Entonces Lazarillo admite haber obrado de una forma hostil al ser tratado con mano dura. No obstante, él también agradece al ciego porque después de todo él fue el que le abrió los ojos y lo encaminó a una sociedad llena de malicia que él mismo tenía que sobrevivir. Al contar los pecados, él se siente libre y quizás más ligero, porque las cargas ajenas que llevaba en la conciencia pesaban más que sus propios pecados. Lazarillo, al hablar de la sociedad, abre una caja de Pandora que nadie quiere abrir, ya que descubre todas las malas fortunas que tuvo que pasar a manos de personas que supuestamente eran seres inicuos. Para finalizar, podemos asumir que Lazarillo de Tormes fue un hombre perspicaz, ya que al confesar los pecados de sus amos y los suyos también, se convirtió en un hombre inocente debido a la resiliencia que forjó desde su niñez. A su vez, esto le ayudó para conservar su tan anhelada posición social, dejando en claro que la sociedad era solo una fachada la cual la hipocresía y la corrupción reinaban y que sus actos de niño eran solo una consecuencia de una sociedad perversa. Aquí solamente les comparto mis obras citadas y este sería el final de mi proyecto. Muchas gracias.